y mala suerte. Entonces yo creo que esto que en Argentina hoy, aún a la luz, digamos, de la nueva ley de medios, sigue siendo un escenario muy poco amigable para la presencia de voces sistemáticamente ausentes. Hay voces que están ausentes y eso no solamente es violatorio de la libertad de expresión, sino que es una amenaza para toda la democracia, para todo el derecho. ¿Por qué? Porque en la medida que haya voces significativas, por ejemplo, de grupos desaventajados, sistemáticamente ausentes, el derecho empieza a sesgarse, el derecho empieza a tomar una tonalidad tal que, dado que hay voces que no participan ni directamente ni indirectamente, ni en la construcción, ni en la aplicación, ni en la interpretación del derecho, el derecho empieza a hablar con una voz que para un montón de gente ya no es reconocible. No solamente porque el derecho normalmente se expresa en una jerga que nadie entiende, sino porque aún si uno consigue un traductor, si aún uno consigue a alguien que le descifre los signos que tiene el derecho, cuando uno conoce qué es lo que dice el derecho, esa voz no la reconoce como propia. Entonces no puede verse aceptando el derecho, como diría Rousseau, digamos, como esclavo del derecho y al mismo tiempo soy dueño del derecho porque he sido el creador. No, uno escucha una voz, ve que habla el Estado, ve que habla el derecho y no se reconoce en esa voz. Y se ve normalmente como afectado o víctima o perseguido por el derecho y no como protagonista del derecho, no beneficiado por el derecho, no como partícipe en la creación, aplicación e interpretación del derecho. Entonces, me parece eso, que defender la idea de diálogo no significa simplemente suscribir una idea en la que todos felizmente, digamos, podemos estar de acuerdo, que es qué bueno que es dialogar, qué bueno que es la amistad, qué bueno que es compartir, sino ver si estamos dispuestos o no a suscribir una idea que es mucho más exigente y que implica decir si hay voces sistemáticamente ausentes en la discusión pública argentina, estamos violando la libertad de expresión y estamos dispuestos a hacer cosas para que esas voces sean recuperadas. Bueno. Le vamos a dar prioridad al presidente del Comité Nacional de la UCR, el doctor Ernesto Sanz, porque además tiene que salir para el Consejo de la Magistratura y ahí también es muy importante que esté. Bueno, muchas gracias. Buenos días para todos. Por supuesto que no podíamos dejar de estar aquí porque esta es una inquietud que hemos acompañado desde afuera del GEN, pero también tomándola casi como propia, la del lanzamiento de la revista. Así que felicitamos a Margarita y a todo el equipo por esta nueva demostración de apertura y de construcción democrática. Una breve reflexión, porque además, aunque yo me vaya, aquí hay distinguidos correligionarias y correligionarias mías que van a poder expresar cosas más importantes que yo. Hablar del diálogo hoy en la Argentina y estar convocados hoy acá a hablar del diálogo supone que estamos partiendo de una realidad de no diálogo o de ausencia. Estamos partiendo de una realidad en la cual la palabra diálogo hoy carece de propiedad sustancial en el sistema democrático, porque quien fija la agenda pública, quien le pone el tono a los debates públicos, que en todo lugar y en todo momento es quien gobierna, hoy utiliza el no diálogo como una herramienta de construcción de poder, inclusive a través de la confrontación en lugar de la búsqueda de consensos, de denominadores comunes. Por lo tanto, me parece esa la primera reflexión. Y como antídoto a esa situación de no diálogo, es bueno que desde los sectores democráticos reflexionemos, porque a veces podríamos caer en algunas desviaciones, intentando encontrar la contracara del no diálogo. Se me ocurre que una de las desviaciones es encontrar espacios de diálogo, pero para diferenciarse. Lo cual no me parece mal, en tanto y en cuanto supone el ejercicio democrático de expresarle a la sociedad nuestras diferencias, que las tenemos, y es bueno que aparezcan, que se expliciten, porque eso hace al enriquecimiento de las propuestas políticas y al ejercicio pleno del ciudadano, que luego debe optar, que debe informarse, que debe, insisto, ejercer en plenitud su ciudadanía. Pero la verdad que el diálogo para la diferenciación destructiva o para la diferenciación, en algunos casos hipócrita y en otros casos vanidosa, me parece que es un tema que nosotros deberíamos tener muy presente en la reflexión, en la discusión política.
Otro diálogo que me parece que también hay que poner entre paréntesis o tener mucho cuidado es el diálogo para la construcción solamente electoral. Hoy en la Argentina estamos compelidos, y yo les diría tenemos un peligro sustancial, los dirigentes políticos, de encontrar espacios de diálogo solamente con una visión electoral. También lo es, en menor medida, obviamente, los diálogos para encontrar gobernabilidad. Digo en menor medida porque no lo hago desde una valoración negativa. En buena hora que en la Argentina hoy exista diálogo para encontrar acuerdos de gobernabilidad. Este país ha carecido de esos acuerdos durante mucho tiempo y quizá tenga que ver con las deudas de la democracia. Y aquí viene mi reflexión final. Me parece que el diálogo más potente, el más sustancioso, el más necesario, el más rico, podría usar muchos adjetivos, pero que hoy yo quiero dejar aquí no solo como reflexión, sino recogerlo como la propia intención del GEN, en las palabras de Margarita, es el diálogo para hacernos cargo de las deudas que tiene la democracia, que no son otras que la de promover el verdadero acceso a los derechos que los tenemos y muchos que están titularizados en cabeza de las personas, pero que hoy no existen herramientas para esa accesibilidad. En otras palabras, es lo que algunos dicen, el diálogo para democratizar definitivamente el sistema en la Argentina, y esto significa democratizar el acceso a los bienes económicos, sociales y culturales. Bienvenida Margarita con esta propuesta, muchas gracias al GEN y ojalá podamos todos encontrar ese espacio de diálogo. Gracias. Le voy a pasar al doctor Ricardo Alfonsín. Después, si les parece, les paso a la presidenta del Bloque Socialista, Mónica Fey, le paso a Marcelo López Arias del Peronismo, y después, si quieren, en la medida en que algunos tienen más apuros, si me pasan el aviso, hacemos la lista para ir pasándoles a los demás. Muchísimas gracias. Gracias, Margarita, por la invitación, y te felicito por la iniciativa de editar una revista en la que se pueda debatir, en la que se puedan escuchar distintas voces y analizar los principales problemas de la política. Quiero decir algo breve sobre el diálogo. Tal vez lo que compartimos esta generación somos conscientes de la importancia del diálogo porque hemos sufrido las consecuencias de antagonismos irreductibles, de posiciones irreconciliables, que fueron las que explican en una gran medida las interrupciones institucionales que existieron en la Argentina. Estoy seguro de que precisamente la falta de diálogo, en tanto reconocimiento del otro y la posibilidad de buscar consensos a partir del reconocimiento del otro, tienen algo que ver en nuestra historia en cuanto a la hora de explicar las interrupciones institucionales que existieron en la Argentina. En segundo lugar, diría que el diálogo es en política más necesario que ninguna otra actividad, porque la política es el ámbito de lo incierto, de lo contingente, la vida probablemente lo sea también, pero la política es el ámbito de lo contingente, de lo incierto, de lo verosímil. Podemos quizás coincidir en los objetivos y discrepar en los instrumentos. Cuando tomamos una decisión sabemos que la decisión no solamente depende de su contenido, del rigor técnico que pueda tener y de la buena intención, sino de una cantidad de factores que no se controlan. Y esta característica de lo político hace que sea necesario el diálogo. Nadie a priori tiene la certeza de que la decisión que toma, que los objetivos que define sean los más acertados, o que la decisión que toma pueda producir efectivamente los resultados que uno imagina que deben tomar. De manera que el diálogo tiene, diría yo, valor epistémico, ¿no? Nos ayuda a conocer la realidad y a formular las mejores propuestas. Por otra parte, el diálogo permite, a veces, lograr consenso. Y creo que hay una relación estrecha entre consenso y eficacia. Y por otra parte, que es más fácil resolver los problemas cuando la relación entre quienes compiten en política es amable,
no en un sentido bobo, cuando es respetuosa, es de manual, me parece esto. Es más difícil resolver los problemas cuando los distintos actores políticos, en lugar de tener una relación civilizada entre sí, no hacen otra cosa que agredirse, descalificarse y atribuirse malas intenciones, más allá de que en algunos casos realmente se puedan atribuir malas intenciones. Así que me parece que es una dimensión fundamental la del diálogo. No significa negar el conflicto, al contrario, porque sabemos que hay conflicto, nos preguntamos cómo se resuelven los conflictos. Si se resuelven en clave de confrontación, crispación, descalificación, o en clave democrática, que es la clave del diálogo y la búsqueda del consenso. Me parece que la actitud antipolítica es la contraria. La que niega el conflicto es la que pretende eliminar aquellas instancias que permiten que el conflicto se exprese. No es que nosotros cuando proponemos el diálogo estemos diciendo que no hay conflicto. Es una manera de procesar ese conflicto, que nos parece que es mejor que la otra, que incluso a veces, y por eso la llamo antipolítica, pretende negar la existencia del conflicto, impidiendo que se organicen las instancias que permiten que ese conflicto o esas voces diferentes se expresen. Estoy seguro, convencido, de que es necesario recuperar niveles de diálogo en Argentina para resolver problemas tan difíciles, sobre todo teniendo en cuenta lo que decía antes, que nadie es dueño de la verdad política, solamente un soberbio, y Dios nos libre y nos guarde de los soberbios, que pueden creer que son los dueños de la verdad política. Y por último, para terminar, quería decir algo sobre Roberto Gargarella, que no me atrevo a complementar, digo, lo que dijo él, porque es uno de los autores, de los intelectuales y de los politólogos que más respeto y hasta quiero en la Argentina. Leo su trabajo sobre la democracia representativa, leí el último libro, creo que es de John Brown, que se explica la teoría de la justicia. Y digo, en definitiva, lo que con relación a los medios de comunicación coincido absolutamente, y me parece que este es un dilema, un problema que tenemos en democracia que no hemos sabido resolver todavía. Y la verdad que leyendo bastante sobre este problema, encuentro en los intelectuales la definición del problema, pero no la solución.